El contenido proporcionado en este podcast tiene fines informativos y educativos únicamente. Cap Medical presenta. Hola, bienvenidos a un nuevo live con el doctor Bocardo. Buenos días, doctor, ¿cómo está? Hola, buenos días, muy bien, Anet, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. ¿Podría mencionarnos cuál es el tema del día de hoy? Sí, el día de hoy vamos a hablar acerca de las anemias por deficiencias de dos vitaminas en particular, el ácido fólico y la vitamina B12. Ok, muy bien. Empezando un poquito con este tema, ¿podría decirnos de manera muy general, muy abierta, de qué se trata? ¿Qué es la anemia por deficiencia de vitamina B12 y de vitamina B9 o ácido fólico? Sí, mira, el ácido fólico y la vitamina B12 están implicadas en una misma vía metabólica Ujú. que es fundamental para que se lleve a cabo la maduración de las células, Ok. porque parte de lo que se produce en estas vías son los componentes del ADN. Ok. Entonces, cuando tenemos una deficiencia por vitamina B12 o por ácido fólico, lo que pasa es que las células no pueden madurar correctamente. Ujú. Entonces, normalmente las células son grandotas y luego se van haciendo chiquitas conforme van madurando. Ok. En este caso, como la maduración está mellada, por decirlo de alguna Ujú. manera, el núcleo de la célula se queda grandote y el citoplasma se va haciendo chiquito. Sí, ok. Entonces, no maduran sincrónicamente y muchas veces las células se destruyen adentro de la médula ósea y eso produce que haya lo que conocemos como anemia como Ujú. tal, la disminución de los glóbulos rojos en la sangre periférica, Ujú. y eso hace que se disminuya el transporte de oxígeno en los tejidos. Ok, ok, muy bien. Este es más como una pregunta personal en lo que Ujú. estuve leyendo. La anemia, existe la anemia pues por estas dos vitaminas, pero también se puede hacer de manera individual, o sea, solo la anemia por deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico, de separadas, juntas, o sea, en estos tres, o nada más juntas, ¿cómo funciona esa separación? Sí, de hecho pueden estar las dos juntas, Ujú. incluso puede haber deficiencia de hierro también, Sí. de la que hablamos antes. Puede haber deficiencia de hierro, ácido fólico y vitamina B12 o cada una por separado. Ujú. Y es muy importante distinguir una de la otra porque cada una tiene un tratamiento específico y no tratar alguna correctamente puede tener implicaciones muy, muy importantes. O Ok. creer que es una y dar tratamiento y que no sea también puede tener complicaciones importantes. Sobre todo cuando, por ejemplo, creemos que es anemia por deficiencia de hierro Ujú. y no es, y damos hierro y podemos sobrecargar al hígado de hierro. Ok, ok. O cuando creemos que es por ácido fólico y damos ácido fólico y no damos B12 y originalmente la anemia era por deficiencia de vitamina B12, podemos tener problemas muy, muy importantes. Ok, bueno, eso me lleva a mi siguiente pregunta. Ujú. En este caso, ¿cómo podríamos diferenciar una anemia de otra? O sea, en caso de que sea las dos juntas y nada más tratamos una, ¿cómo logramos ver que pues eran las dos juntas? ¿O cómo logramos ver cuál es la diferencia entre pues cada una de estas anemias? Ok, mira, entre ellas ácido fólico y vitamina Ujú. B12 no hay mucha diferencia así a grandes rasgos. Ok. Lo que vamos a hacer primero, lo clásico, es que llega el paciente con el síndrome anémico, es decir, Ujú. cansancio, fatiga, palidez, lo que hemos hablado antes, Sí. que son los síntomas característicos de una anemia. Ujú. Usualmente llegan con una biometría hemática. En la biometría hemática vamos a ver la deficiencia de hemoglobina y en las características de los glóbulos rojos vamos a ver que van a ser células grandotas, Ok. que en la BH viene como BCM o volumen corpuscular medio Ujú. y viene por arriba de 100, muchas veces arriba de 120. Ujú. Este, a veces podemos tener una disminución en las defensas, en los leucocitos y en las plaquetas, en las dos en ácido fólico o en vitamina B12. Ujú. Cuando hacemos otros estudios como un perfil bioquímico, Ok. vamos a ver una sustancia que se llama deshidrogenasa láctica muy, muy elevada. También podemos ver algo que se llama bilirrubina indirecta, también elevada, no tan elevada, pero Ujú. elevada. Y esto es porque se están destruyendo las células en la médula ósea. Entonces Ok. se libera la deshidrogenasa láctica y podemos tener deshidrogenasas lácticas de o DHLs, como les decimos, o Ujú. LDH,
por arriba de 1000, 2000, que lo normal es que esté en 200, más o menos. Ok. Eso también puede ser en las dos. Ujú. Entonces, laboratorialmente, cómo las podemos distinguir? Primero, pues podemos pedir niveles de cianocobalamina o de vitamina B12 Ujú. en la sangre y niveles de folatos. Ujú. Entonces, podemos ver que por ejemplo, que esté bajo la cianocobalamina, Ujú. entonces ya sospechamos de B12 o que estén bajo los folatos. Y hay otros estudios que podemos pedir niveles de otras sustancias que nos ayudan, que se elevan, por ejemplo, cuando hay deficiencia de vitamina B12 o así. Un dato clínico Ujú. muy importante para distinguirlas y que no siempre está, pero que cuando está, pues es muy, muy importante, es que la deficiencia de vitamina B12, bueno, la vitamina B12 está implicada en la formación de la vaina de mielina. Ujú. La mielina es como un cable aislante que cubre todos nuestros nervios en el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Entonces, la vitamina B12, como está implicada en la formación de esta vaina, si no tenemos suficiente vitamina B12, sonó raro, ¿verdad? Esta vaina. Como no tenemos suficiente vitamina B12, no se forma correctamente la Ujú. vaina de mielina y entonces podemos tener síntomas neurológicos. Por eso es tan importante Ok. distinguir una de la otra, porque si no damos tratamiento para la vitamina B12 y es deficiencia de vitamina B12, los síntomas neurológicos se pueden hacer incluso Ujú. irreversibles. Sí, sí, sí. Bueno, siguiendo con la pregunta, esa parte que me dice me interesa mucho. ¿Qué pasaría ya, pues de manera muy general en caso de que se confundiera la anemia? O sea, si le damos tratamiento para una, pues me dice que esa podría ser como una de las consecuencias, pero ¿cómo llegaríamos a esa consecuencia? Eh, Bueno, los síntomas neurológicos no los describí, si quieres te los describo rapidito. Puede haber adormecimiento Mm, en manos y pies, incluso puede llegar hasta ok. parálisis. Puede haber síntomas más neuropsiquiátricos Ujú. como manías, alucinaciones. Ok, Puede ok. haber varias cosas de este tipo. Y tu pregunta original fue... Fue a qué grado podría Ah, llegar ya. en caso de Sí, que perdón. confundamos. Es importante, como te digo, Ujú. diferenciarlo porque cuando nosotros sospechamos que sea una de estas dos anemias y damos ácido fólico como tratamiento Ujú. inicial y es por deficiencia de vitamina B12, metabólicamente entramos en algo que se llama trampa de folatos. Ok, Entonces se empieza a consumir toda la vitamina B12 y ok. eso va a hacer que los síntomas neurológicos se exacerben o es decir, empeoren Ujú. y se hagan mucho más complicados. Entonces Ujú. es importante diferenciarlo. Y te digo, la alteración en el sistema nervioso central puede llegar hasta la parálisis. Ok, ok. Ujú. Ok, suena un poco, no sé, me da miedo como que escuchar que se puede llegar a la parálisis. Pero para evitar eso, pues me comentas, son estos, análisis, exámenes como para diferenciarlos, Ujú. ¿verdad? Aparte de eso, ¿existen algunos síntomas o personas que tiendan, pues a caer en estas anemias? O sea, personas específicas con a lo mejor características que puedan caer en estas anemias. Sí, por ejemplo, la vitamina B12 la obtenemos prácticamente de los de alimentos de origen animal, Ok, nada más. ok, Entonces, las personas que tienen dietas vegetarianas o veganas muy estrictas ok. y que no consumen suplementos de vitamina B12, probablemente vayan a desarrollar una deficiencia de vitamina B12. Ujú. La vitamina B12 la tenemos, digamos que tenemos reservas muy amplias Ujú. y puede tardar en instalarse una anemia como tal meses, Ok. pero puede suceder. Y el ácido fólico lo obtenemos principalmente de vegetales de hoja verde, lechuga, espinacas y todo esto. Ok. Entonces, también una dieta limitada en esto nos puede generar este problema. Personas con alcoholismo crónico, tanto como disminuyen el consumo de alimentos y por las alteraciones metabólicas que tienen, también pueden desarrollar este tipo de anemias. Ok. Y ahora sabiendo como que esta información de quiénes están en riesgo, ¿cómo podríamos prevenir estas anemias? Ok, la principal es la dieta. Ujú. La segunda es, pues los suplementos alimenticios no siempre son necesarios, Ok. pero llegar a un diagnóstico adecuado y a tiempo, yo creo que es lo principal.
¿Cómo lo hacemos? Pues con la sospecha clínica de los pacientes. Siempre los pacientes tienen la sospecha de que a lo mejor tiene anemia Ok. y se hacen la biometría y resulta que sí. Ujú. Entonces eso es muy, muy importante. Muy bien. Eh, en caso, bueno, este es como también una, más que nada pregunta por curiosidad, ¿existe la posibilidad de tener como esta deficiencia de estas vitaminas sin llegar a tener anemia? Sí, podemos tener deficiencia de vitaminas sin anemia, pero usualmente no es clínicamente relevante. Ok, entonces ahí no se procedería clínicamente o nada más No, usualmente esperar. no se da tratamiento, no está indicado. Ok, ok. ¿Y qué tratamientos existen para estas anemias? Ok, eh, el ácido fólico, por ejemplo, Ujú. existen las tabletas. O sea, el tratamiento para la Sí, deficiencia de ácido fólico es sí. ácido fólico. Son las tabletas únicamente. En las deficiencias por vitamina B12 podemos utilizar vía parenteral, es decir, inyectado Ok. o tomado. Ujú, Habíamos hablado que en el hierro, por ejemplo, el hierro inyectado intramuscular, pues prácticamente no sirve. ujú. Acá no, acá la vitamina B12 sí, sí sirve Ok. bastante. Hay muchos esquemas de tratamiento con la vitamina B12 inyectada, Ujú. pero son complicados porque son aplicarse una inyección diaria por una Ok. semana y luego dos a la semana y luego una al mes. Ujú. Usualmente lo que hacemos es aplicar una sola, lo que le llamamos megadosis. Ujú. O sea, es una sola inyección, que la mayoría de las veces ya la venden así en esa presentación, y con eso es más que suficiente. Los resultados se ven pronto. Ok. Nosotros solicitamos algunos estudios como reticulocitos, que Ujú. son los eritrocitos jóvenes, y vemos que a la semana ya se empiezan a elevar. Muy Incluso bien. los síntomas neurológicos se pueden resolver de 3 a 12 meses, esos son más tardados, si se trata a tiempo, Ok. porque si no, los síntomas neurológicos pueden ser irreversibles. Y en caso de no llegarlo a tratar a tiempo, por ejemplo, esta persona es consciente de que a lo mejor tiene una anemia por los síntomas y no se trata porque pues pospone la cita o dice, ¿sabe qué? Mejor vemos qué pasa, me curo con el tiempo. ¿Qué podría llegar a pasar si no se tratan estas anemias? Bueno, pues lo más importante es que la anemia se profundice, Ujú, que los síntomas por la anemia sean más importantes, el cansancio, la ujú. palidez, la poca capacidad de realizar actividades diarias. Eso sería lo más importante, Ujú. y que puede impactar mucho en la calidad de vida del paciente. Ok. Y ya posteriormente, pues el desarrollo de los síntomas neurológicos. Ah, sí, es cierto, es cierto. Bueno, producción me comenta que tenemos unos 3 minutitos aproximadamente. Nos alcanza una pregunta más. ¿Podría decirme qué consejo le podría dar a alguien que padece o que tiene como los síntomas de estas anemias? Claro, pues primero que nada realizarse estudios, es Ujú, decir, si tienen la sospecha, realizarse un estudio y acudir a valoración con un médico, ujú. idealmente con un médico hematólogo para que el tratamiento sea lo más dirigido posible Ujú. y no recibir, por ejemplo, hierro cuando necesitas B12 Ok, o B12 cuando necesitas hierro. sí. Este, y para buscar el origen, también es muy importante Ujú. determinar el origen de la deficiencia. No hablé de algunas otras cosas como anemia perniciosa, Ok. que es por causa de unas sustancias en nuestro cuerpo que se llaman autoanticuerpos, que atacan a las células del estómago, que destruyen y que forman un componente muy importante para la absorción de la vitamina B12. Ujú. Entonces, por eso es importante que la valoración sea por un médico entrenado en hematología Sí. para que el diagnóstico sea lo más certero posible y el tratamiento sea también lo más dirigido posible. Son enfermedades que son muy, responden bastante bien al tratamiento. Ujú. Igual he platicado y les repito, la anemia no es igual a leucemia, Ujú. porque muchas veces lo confunden, escuchan leucemia y se asustan, anemia, perdón, y se asustan mucho Sí. pensando que es leucemia, pero no. Entonces, estas deficiencias de las que hemos hablado, hierro, vitamina B12 y ácido fólico, son cuadros, por decirlo de alguna manera, fáciles de resolver y Ok. muy impactantes porque el paciente puede llegar muy mal y das una Ok. inyeccioncita de vitaminas y el paciente a la semana ya anda muy bien. Entonces, así de fácil puede Ujú. ser. Puede llegar a ser más complicado, claro Sí. que sí, pero a lo que voy es que un cuadro tan sencillo se puede resolver muy fácil si se maneja adecuadamente y en Ujú. el tiempo correcto. Cuando no es así,
pues los problemas pueden ser mucho más graves y requerir incluso transfusiones y tener todas estas complicaciones neurológicas incluso. Ok, muy bien. Bueno, entonces para la gente que nos está viendo, pues ya sabe que es importante acudir con un hematólogo en caso de que pues tengamos síntomas de anemia. Por el momento ya se nos está acabando el tiempo, así que aquí le dejo las redes del doctor, al igual que donde pueden encontrarlo para consulta y su número personal. ¿Algo más que me gustaría agregar, doctor? Mm, No, todo bien, muchas gracias por la entrevista, gracias por todo. Estamos esperando pues cómo se complica el clima. Sí, esperemos que no nos toque mucha lluvia ahorita, pero pues ahí iremos viendo. Bueno, muchas gracias. Les recuerdo que este podcast fue en colaboración con CAP Medical y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente live.